Y si Él vive, nosotros también vivimos. Bendito sea el nombre de Dios, dando gracias siempre al Señor en primer lugar por permitirnos estar un día más con vida. Recuerde que sin Él, hermano, la vida no tiene sentido. Por Él y de Él somos. Amén. Bien, mis amados hermanos, muy contento de estar aquí con ustedes, ver un nuevo rostro. Dios los bendiga, de verdad, un gozo poder estar compartiendo en este momento este precioso culto al Señor para, hermanos, poder confraternizarnos, conocernos un poco más y sobre todo poder meditar en la Escritura que nos, hermanos, anima a seguir adelante. Bien, veo la iglesia tiene nombre Fuente de Agua Viva, ¿verdad? Hay un solo texto en la Biblia que menciona Fuente de Agua Viva. ¿Alguien me podría decir dónde se encuentra la fuente de agua viva? No es Juan, porque San Juan habla de agua viva, pero fuente de agua viva está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, donde Dios le increpa a su pueblo Israel que ha cometido dos pecados, ¿no? Uno, haber dejado a Él, fuente de agua viva, y el otro pecado era que habían buscado cisternas, cisternas rotas donde no podía almacenar el agua. Ese está en Jeremías capítulo 2 verso 13. Y bueno, ¿qué es esa fuente de agua viva? Bueno, sin embargo, la fuente de agua viva es la palabra, ¿ok? Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva es la palabra. Por eso que en San Juan capítulo 3 la Biblia dice que el que no naciere de agua, no está hablando del bautismo en agua, sino esa agua es la palabra. Y el que no naciese de agua ni del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Si esta iglesia, hermano, se llama Fuente de Agua Viva, quiere decir que tiene que conocer bien la Escritura para no dejarse engañar y para poder crecer y estar fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, dicho esto, hermano, como a manera de introducción, vamos a ir al mensaje en esta hora. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 21. Preguntándole al Señor cuál era el mensaje que tendríamos que predicar el día de hoy. Bueno, nos habló sobre un tema muy importante que los cristianos deberíamos recordar en este último tiempo, sobre todo cuando el Señor está a las puertas de llevar a su iglesia, donde mucha gente, hermanos, se ha enfriado, mucha gente se ha vuelto mundana, muchos cristianos ya no quieren continuar por las pruebas, por las luchas, por las dificultades que nosotros pasamos. Dios está llamando a su pueblo a ser un buen siervo fiel. Mateo capítulo 25, verso 21. Amén. Mateo 25, 21 lo vamos encontrando y nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que es palabra de Dios y no de hombre. Merece toda la reverencia y el respeto. Por esta palabra nosotros hemos nacido de nuevo. Por esta palabra iremos al cielo. Por esta palabra somos transformados, somos cambiados, somos limpiados. Por esta palabra somos nosotros sanados. La palabra es, hermanos, la mayor arma que el Señor nos ha dejado junto a su Santo Espíritu. Amén. Mateo 25, 21. ¿Lo tenemos? La palabra siempre se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra. Señor Dios mío, en esta hora te damos gracias, Padre mío, Dios del cielo y de la gloria, Padre bendito, por habernos permitido un día más con vida en esta tierra, por permitirnos estar, Padre mío, en tu casa un día más, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre mío, por este privilegio de tomar tu palabra y darnos lectura en esta hora. Señor, nos humillamos ante ti y te pedimos, Señor, misericordia y perdones nuestros pecados, bendito Padre, y que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, esa palabra que sea traspasando nuestra alma y nuestro espíritu, bendito Dios, y nos inyecte vida, que tu palabra nos aliente, nos exhorte, nos
consuele, pero también, Padre mío, nos anime a seguir adelante. Bendito Padre, Señor, todo tu pueblo que está presente en esta hora, bendito Dios de la gloria, está hambriento y sediento de tu palabra, Padre mío. Háblanos a todos nosotros y por medio de la misma seas tú bendiciéndonos, sanándonos, restaurándonos, consolándonos, Padre mío, y dándonos vida, porque, Señor Dios mío, lo necesitamos. Reprendemos todo lo que no es tuyo, Padre mío, mientras la palabra es predicada. Bendito Dios del cielo, haga, Señor Dios mío, tú tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. El tema en esta hora es buen siervo y fiel. Ese es el mensaje en esta hora. Así nos ha dicho el Señor, así que obedecemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Buen siervo y fiel, el mensaje. Porque existen malos siervos, ¿verdad? Hay millones de cristianos en el mundo, pero no todos, hermanos, están dejando bien en alto el nombre de Jesucristo. Mucha gente dice que es cristiana, pero a veces con sus actos, con sus hechos, hermanos, niegan al Señor. Lo que el Señor está mandando, hermanos, en este último tiempo, hermanos, es fidelidad. Lo que Dios está demandando de su pueblo y está reclamando es, hermanos, que vuelva nuevamente esa fidelidad que han perdido. Porque mucha gente, hermanos, desde que se convirtió hasta el día de hoy, en vez de crecer, en vez de avanzar, en vez de, hermanos, alcanzar, hermanos, las metas que Dios ha puesto para su iglesia, hermanos, se ha estancado, se ha dormido, se ha, hermanos, ha enterrado el talento, no, hermanos, ha crecido, no ha avanzado. Y muchas veces la gente en este último tiempo solamente está sirviendo a Dios solamente por cumplimiento, solamente de repente porque le están invitando, porque el pastor, hermanos, le está exigiendo. Pero sin embargo, mucha gente ha perdido esa fidelidad que, hermanos, demostraron en el primer día que tuvieron un encuentro con el Salvador. Por eso el Señor está, hermanos, llamando en este último tiempo a la fidelidad de su iglesia, porque mucha gente no ha entendido lo que es fidelidad. Si usted va al concepto o al diccionario bíblico, usted va a encontrar que fidelidad significa firmeza y constancia. Firmeza y constancia es lo que, hermanos, es fidelidad. Y muchos no son, hermanos, no están firmes ni constantes. A veces, hermanos, están en la iglesia, otras veces no. Muchas veces están con la gloria, hermanos, en lo alto, gozosos, pero otras veces están cabizbajos y ya no quieren ir a la iglesia porque no son constantes. Pero la palabra fiel significa firmeza y constancia, que está siempre ahí, hermanos, en la casa del Señor, como hacía el rey David. David decía en el Salmo 27:4 que anhelaba estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar, hermanos, la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Hoy muchos cristianos, hermanos, no quieren estar en la casa de Dios, prefieren vacaciones, prefieren estar de paseo, ponen muchas excusas, pero sin embargo, hermanos, a muchos cristianos se les hace difícil estar en la casa de Dios. Hoy yo, hermanos, puedo decirle que mucha gente a veces cuando dicen que no hay culto, se alegran los cristianos. ¿Por qué? Porque es como si les estuvieran dando un recreo y eso es una vergüenza. Yo vengo predicando por diferentes iglesias, hemos ido a cientos de iglesias predicando, hermanos, y es triste ver la realidad de la iglesia en este último tiempo. No existe fidelidad, hermanos, por parte de los creyentes, aun cuando dicen que aman a Dios, pero hermanos, sus hechos, sus acciones, sus actos, sus comportamientos niegan. La palabra fiel significa digno de confianza. Dios nos ha entregado, hermanos, a nosotros una tarea, una misión, y Dios espera que nosotros la cumplamos. Pero sin embargo, nosotros no somos dignos de confianza porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha estipulado, lo que el Señor, hermanos, nos ha dado que nosotros cumplamos. Recuerda que Dios nos llamó un día y nosotros, hermanos, salimos de la inmundicia, del pecado, y venimos a la luz de Cristo. Y Dios con un objetivo nos llamó, nos escogió, de, hermanos, de hacer algo en su obra, y mucha gente no lo está haciendo, recordando que Jesucristo dijo que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Dios el que nos escogió. Hermano, pudo haber escogido a otro, pudo haber llamado a otra persona, pero a Dios le plació llamarlo a usted y a mí, con un objetivo, con un propósito, no de venir y de calentar una banca, no de servir a Dios cuando puedo, no de servir a Dios cuando yo quiero o cuando tengo ánimo, cuando estoy de ganas, porque así hay muchos cristianos, cuando están con ánimo, con ganas, van a la iglesia, pero cuando están desanimados, cuando están cansados, cuando están enfermos, no quieren ir a los cultos. ¿Y de qué fidelidad se
está hablando en este último tiempo. Hay grandes iglesias en el mundo entero que tienen miles de miembros, hermanos, pero sin embargo no existe la palabra fidelidad, y Dios va a demandar fidelidad en el último tiempo. Por eso la iglesia tiene que entender este mensaje. Dios está llamando, la característica de un verdadero cristiano es que es un buen siervo y fiel. Son dos cosas que debemos nosotros mantener presente. Ser un buen siervo. ¿Sabe qué significa ser un buen siervo? Un buen siervo es aquel que sirve, aquel que, hermanos, que ha entendido que ha sido llamado para el servicio, no para que le sirvan. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Lamentablemente en este último tiempo mucha gente quiere que le sirva, quiere, hermano, que se le dé, pero no quiere dar nada, hermanos, en cuanto al trabajo de la obra del Señor, y eso es lamentable. Por eso Dios está mandando a la iglesia que recuerde que Dios necesita buenos siervos, no malos siervos. Necesita buenos siervos, no siervos haraganes. Necesita buenos siervos y no siervos negligentes. Necesita Dios buenos siervos, y que esos siervos buenos sean fieles. O sea, que pase lo que pase en su vida, aunque sean golpeados, aunque sean vituperados, aunque el diablo les haga guerra, aunque pierdan muchas cosas, aunque se enfermen, mantengan su fidelidad a Dios, porque demostrando la fidelidad demostraremos el amor a Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es uno de los pilares fundamentales que Dios, hermanos, con la cual Dios formó a la iglesia. La iglesia fue fundada con fidelidad, ya que, hermanos, a través de la fidelidad de la iglesia primitiva, cuando se formó, esa fidelidad le llevó incluso hasta aceptar la propia muerte. La iglesia primitiva estaba dispuesta a morir cuando los encerraban en los calabozos, cuando le llevaban a los coliseos romanos y lo amarraban, los leones lo comían. Hermanos, ellos jamás negaron su fe. Ellos se escondían, hermanos, no tenían la libertad que nosotros hoy tenemos de tener una casa, un templo de oración. Ellos hacían sus cultos en las catacumbas, en las cavernas, escondidos, porque eran llevados prisioneros a la cárcel por haberse reunido a hacer culto a Jesucristo. Si ese tiempo volviera en este último tiempo, yo estoy seguro que el 99% de los cristianos dejarían de ser cristianos, porque no están listos, no están preparados y no son fieles. Por eso Dios un día, el día que la trompeta suene, demandará la fidelidad de la iglesia. Es lamentable que en este último tiempo se vean muchas actividades, pero poca fidelidad. Se hacen muchas cosas, ¿no? Retiros, se hace paseos, show, se hace, qué sé yo, seminarios, congresos, conciertos cristianos, pero no hay fidelidad en la iglesia. No hay fidelidad en los que se dicen ser, hermanos, hijos de Dios. Los que se dicen ser cristianos en este tiempo prefieren estar en un aniversario, porque en el aniversario hay comida, ¿sí o no? Pero no prefieren estar en un ayuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué fidelidad hablamos? Mucha gente en los aniversarios, la gente, hermanos, se llena, la gente va, invitan a todo el mundo. Pero ¿por qué no van a un ayuno? ¿Dónde está esa fidelidad? Muchos de los que se dicen ser cristianos prefieren estar en una confraternidad donde también va a haber comida, pero no quieren estar en una vigilia. Imagínense, ¿no? La fidelidad se ve allí, en los ayunos, en las vigilias, en la obra, hermanos, que Dios nos ha encomendado. Prefieren los cristianos de este tiempo asistir a una campaña, pero no quieren contribuir en una campaña evangelística. No tal vez con dinero, pero de repente con su esfuerzo, con su trabajo. Miren, nosotros de aquí, nosotros de aquí saliendo, vamos a ir a armar todo un escenario, porque mañana empieza las 3 noches de campaña evangelística. No vamos a dormir, no vamos a caer de madrugada, hermanos, porque hay un trabajo que hacer. Aún cansados así, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a demandar a nosotros fidelidad. El que no es fiel hasta la muerte no podrá entrar al cielo. No se trata que yo fui fiel al inicio, cuando yo me convertí, que Dios usó mi vida. Y la pregunta es, ¿y ahora Dios está usando tu vida? ¿Sigues brillando, sigues resplandeciendo, sigues alumbrando como en aquel tiempo? Si te has apagado, si no eres el mismo, Dios te va a demandar fidelidad. Y será triste, y en aquel día mucha gente llorará. No, la gente quiere que la iglesia, por ejemplo, se llene, pero no quieren invitar a nadie a la iglesia, no llevan a nadie a la iglesia.
Fidelidad, hermano, es todas estas cosas que nosotros estamos mencionando, que mucha gente, hermanos, se desentiende o no toma poca importancia, pero Dios sí lo va a tomar mucha importancia. ¿De qué fidelidad nosotros estamos hablando, hermanos, si pensamos ir al cielo, si no podemos cumplir las cosas sencillas que Dios nos ha mandado y demandado que nosotros hagamos? Que estemos haciendo siempre la obra del Señor, no un día, hermanos, a la semana. Usted, hermano, por ejemplo, el día de hoy, nosotros nos hemos alimentado 3 veces, ¿verdad? Hemos desayunado, almorzado y cenado. Tal vez algunos han cenado, nosotros no hemos cenado. Pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros el día de hoy hemos lecturado la Biblia? Hemos estudiado la Biblia, hemos predicado a alguien. No lo hemos hecho porque estamos ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros afanes. Entonces, ¿de qué fidelidad nosotros estamos hablando? ¿Cómo decimos que vamos a ir al cielo si realmente no estamos cumpliendo lo que la Biblia nos manda y el trabajo que Dios nos encomendó hacer? El verdadero cristiano, mi amado hermano y hermana, es fiel, ¿ok? El verdadero cristiano sufre, llora en las pruebas, porque nosotros los cristianos vamos a sufrir. No, usted no piensa que el cristianismo es color de rosa, que el cristianismo, hermanos, es todo bonito. Cuando uno viene a Cristo, todos nuestros problemas se solucionan. Yo le pregunto, cuando usted viene a Cristo, ¿todos nuestros problemas se solucionan? No, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo, recién empiezan los verdaderos problemas. El diablo se viene en contra de nosotros con todo para destruirnos, desanimarnos, estancarnos, desalentarnos, hermanos, para no poder continuar. Por eso que el cristiano fiel, el cristiano verdadero, sufre, llora en las pruebas. Pero escúchelo bien, pero nunca el verdadero cristiano fiel, a pesar de sus pruebas, a pesar de su dolor, a pesar de su escasez, a pesar de su enfermedad, nunca piensa retroceder y mucho menos abandonar a su Señor. Lamentablemente hoy en este tiempo, mucha gente en la prueba, en la dificultad, lo primero que quieren es ya no continuar, ya no voy, ya no asisto, se desaniman, se desatienden. Hermano, entonces, ¿qué fidelidad, hermanos, encontrará el Señor cuando venga? La pregunta que el Señor dijo, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe, hallaré fidelidad cuando Él vuelva. ¿Habrá esa fidelidad en los hijos de Dios en la iglesia? Será triste y lamentable en aquel día. El cristiano verdadero que es fiel se puede enfermar, pero arrastrándose va al culto, ¿verdad? Hoy la gente se enferma de una gripe y ya no quieren ir a la iglesia y piden permiso una semana. Y eso es triste, es lamentable. ¿Qué fidelidad entonces estamos mostrando? Podemos decir que somos fieles, que amamos a Dios con nuestra boca, pero nuestros actos, nuestros hechos niegan esa fidelidad que nosotros profesamos decir que sentimos por Dios. Hermano, la fidelidad se demuestra, la fidelidad se ve, se observa. Cuando uno es fiel, Dios incluso hasta a nuestros enemigos le hace estar en paz para con nosotros. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Porque, hermanos, el cristiano que se enferma se arrastra y va al culto porque él tiene fe que su Señor lo va a sanar, porque esta es la casa de Dios, puerta del cielo, ¿sí o no? Aquí está el Señor esperándonos para sanarnos, para salvarnos, para libertarnos, para restaurarnos, para animarnos. Pero mucha gente a veces no quiere estar en la casa de Dios, prefiere estar en paseo, prefiere estar en su hogar, en su familia, prefiere estar haciendo muchas cosas, pero no prefiere estar en la casa de Dios. Y eso un día Dios lo va a demandar, incluso a los ministros, a los líderes, Dios lo va a demandar. Dios está llamando en este último tiempo, antes de que la trompeta suene y el arrebatamiento acontezca, fidelidad. Ser fieles en lo poquito, para que, como dice el texto que hemos leído, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, a su nombre, a su nombre. No se me duerma. Si se me duerme, yo corto el mensaje. No se me duerma, por favor. ¿Ok? El cristiano que es fiel no le roba, hermano, ni siquiera el tiempo a Dios, ¿verdad? El cristiano que es fiel prefiere estar ahí temprano, hermano, en la casa del Señor. Incluso algunos antes que abran las puertas, está ahí, es el primero, es el número uno en los cultos, en los ayunos, en las vigilias. Se desespera por estar ahí. ¿Por qué? Porque es fiel. Pero el que no es fiel, le da lo mismo, ¿no? Llegar temprano, no llegar temprano, ir o no ir. No, hermanos, el cristiano fiel. Por eso que mucha gente ha perdido su fidelidad. No es el mismo de lo que cuando uno se convirtió, le dijo: Señor, yo te voy a servir
hasta la muerte. Así como Pedro, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro, Señor. Y cuando llegó la hora, lo negó 3 veces. Y así somos los cristianos en este último tiempo. Cuando las papas queman, cuando los problemas están sobre nosotros, hermanos, no sabemos qué hacer. Al último todavía vamos a la casa de Dios a buscar a Dios. El cristiano, hermano, tiene que recordar que sin fidelidad no podrá entrar al cielo. Dios está demandando fidelidad de su pueblo en este último tiempo. La gente en este último tiempo prefiere, hermanos, estar, hermanos, en la televisión, prefiere estar, no sé yo, paseando, haciendo muchas cosas, que estar en la casa de Dios. Hoy los cristianos de este tiempo, hermanos, en el mundo entero, solamente cuando están en problemas se acuerdan de Dios y van a la casa de Dios para que Dios les dé una oración, y luego, hermanos, se olvidan todo el año de Dios. Así hay muchos cristianos que congregan una vez al año, y esa es una vergüenza, hermano. ¿De qué fidelidad estamos hablando? ¿Qué clase de cristiano en este último tiempo? Hermano, el Señor vendrá. ¿Usted cree que cuando el Señor venga, la iglesia entera va a partir? Millones de cristianos se van a quedar, iglesias enteras se van a quedar. ¿Por qué? Porque perdieron lo importante que Dios lo demandará, es fidelidad. Aun cuando nadie te ve, el que es fiel, hermano, aun cuando nadie nos ve, está siempre haciendo lo que Dios ha demandado, lo que el Señor nos ha estipulado a través de su palabra. El cristiano fiel, por eso, está dispuesto hasta morir por su Señor. Pregunto a la iglesia, ¿estamos dispuestos a morir? Amén, ¿Lo pensaron, sí o no? El cristiano está dispuesto usted a ir a la cárcel. Miren, en otras naciones, en otros países, aquel que predica el evangelio lo llevan preso 2 años. Hay una ley, es más, en el mismo Israel, hoy, en este tiempo, en este año 2023, se ha dado una ley que aquel que predique de Jesucristo irá a la cárcel 2 años. Los grandes predicadores, a ver, que se vayan a predicar ahí, a ver si van a ir. Porque no hay fidelidad. En este tiempo, la fidelidad es lo que más falta a la iglesia del Señor. Para que usted entienda por qué nosotros debemos ser fieles. Porque Dios es fiel. Uno de los atributos que Dios tiene es su fidelidad. Mucha gente conoce que Dios es amor, y Dios tiene muchos atributos. Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios, hermanos, es fiel. Uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Por eso que 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice lo siguiente: pero el fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios fiel, que, hermano, no nos va a dejar, hermanos, caer en tentación, hermano, hasta donde nosotros podamos pelear. Hasta ahí Dios nos probará. Porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Amén. La Biblia dice en Salmos 36, verso 5, dice: y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es tan grande que la gente no lo entiende. Y Dios también demandará esa fidelidad a nosotros los creyentes. El Salmo 89, verso 8 dice: oh Dios poderoso, eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios se viste de fidelidad porque Él es fiel. Amén. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Otro texto más donde habla sobre la fidelidad de Dios es Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios, hermano, que muchos cristianos no lo conocen. Hay mucha gente que está en las iglesias, años incluso, pero nunca ha conocido a Dios, porque nunca son fieles. Porque el que conoce al Dios de la Biblia también querrá ser como el Dios de la Biblia, querrá ser también fiel en todo lo que el Señor le ha demandado que haga. Siempre querrá ser fiel. Los llamados, escuche bien. Punto número 1, Dios es fiel, lo hemos demostrado por la Biblia, ¿ok? Uno de los atributos de Dios, Dios es fiel. Punto número 2, todos los
que Dios ha llamado siempre han sido fieles. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham. La Biblia dice en Nehemías capítulo 9, versos 7 y 8 dice: y tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste del nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Todo aquel que ha sido llamado por Dios siempre ha demostrado su fidelidad, y Dios habló de Abraham. Más adelante Moisés en Nehemías en Números capítulo 12 verso 7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Se da cuenta? Mire, Dios es fiel. Los siervos que Dios llamó siempre han sido fieles. Por lo tanto, ¿y los siervos de este tiempo? ¿Qué pasa? ¿Será que serán siervos de Dios? Cuando no hay fidelidad en un varón o en una mujer, no puede llamarse siervo de Dios, porque el siervo de Dios es fiel, así como Moisés. Dios destacó a Moisés, dice: mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Él siempre obedece lo que yo le mando. Y así mismo, la manera de demostrar nuestra fidelidad para con Dios es que nosotros obedezcamos todo lo que su palabra dice. Pero lamentablemente mucha gente no está lista para obedecer toda la palabra. Obedece una parte y la otra parte. No puede haber fidelidad ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, es Samuel. 1 Samuel capítulo 3 verso 20 dice en la escritura: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Toda la gente sabía quién era Samuel. La gente temía a Samuel. Es más, cuando Samuel, no hay los carros que ahora nosotros podemos transportar, no. Samuel caminaba de pueblo en pueblo, y cuando Samuel llegaba a un pueblo, los ancianos del pueblo, al ver que Samuel llegaba, porque siempre había un atalaya que miraba quién estaba viniendo y dio la voz que se acercaba a Samuel, los ancianos del pueblo salían y todos se reunían y le recibían a Samuel en la puerta y le decían: Samuel, ¿es fiel tu venida? Porque tenían miedo de un anciano. ¿Por qué? Si era un anciano que no podía hacer daño, pero era un siervo de Dios, y que todo lo que Samuel hablaba por su boca, la Biblia dice que ni una palabra de lo que caía al suelo, ni una palabra que Samuel pronunciaba le dejaba a Dios caer al suelo. Que todo lo que Samuel decía se cumplía, porque Samuel era fiel. ¿Entienden? ¿Se da cuenta lo interesante de la Biblia sobre la fidelidad? La pregunta entonces, vayamos haciendo: ¿será que yo soy fiel? Tengo sirviendo 15 años al Señor. ¿Será que soy fiel? ¿O será que me estoy apagando? Mi fidelidad no es la misma que la del día que me convertí. Y si no es así, tenemos que arreglar mi vida, porque si no, tendré un grave problema. Hermanos, la iglesia primitiva, otro de los ejemplos, como punto número 3, también demuestra que la iglesia primitiva fue una iglesia fiel. Por ejemplo, Timoteo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire, Timoteo dice que era fiel en el Señor. ¿Ve? Todos los que sirven a Dios serán fieles. ¿Qué más? Hay un hermano en la Biblia que mucha gente desconoce, se llama Tíquico. Un nombre medio raro, ¿no? Un nombre que mucha gente de repente tendría vergüenza de llamarse así. Tíquico. ¿Has escuchado ese nombre? Tíquico. Qué nombre extraño, ¿no? Nadie lo reconoce. Pero ¿sabes qué? Su nombre de él está en la Biblia y el mío no. El nombre de él está en la Biblia y el tuyo no. ¿Y sabe por qué su nombre está en la Biblia? Vamos a ver quién era Tíquico. Efesios capítulo 6 verso 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Es más, Colosenses capítulo 4 verso 7 también habla de este hermano llamado Tíquico. Su nombre está en la Biblia. ¿Sabe por qué? No era porque cantaba mucho, porque alababa mucho, porque conocía mucho, o porque era el pastor, sino que su nombre está en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque era fiel. Y a los fieles Dios los honra, y a los fieles Dios los bendice, y a los fieles Dios les abre las puertas, porque
porque, hermanos, es fiel. Por eso su nombre de este personaje, que nadie, hermano, esperó ese nombre, está en la Biblia y se menciona 2 veces en Efesios y en Colosenses. El apóstol Pablo habla de este hombre, de este hermano llamado Tíquico, y lo caracteriza como un fiel ministro del Señor. Interesante, ¿verdad? Otro de los hermanos que su nombre es medio raro se llama Epafras. Hace difícil pronunciar este nombre. Epafras. ¿Has escuchado de Epafras? Nadie ha escuchado de Epafras. Ni los predicadores de este tiempo saben quién era Epafras, quién será. Pero ese nombre está en la Biblia. Y al igual que Tíquico, se caracterizó y su nombre está en la Biblia porque era fiel. Mira, Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Interesante. Ese nombre medio extraño está en la Biblia. ¿Por qué? Porque eran fieles. Dice que Epafras, dice que enseñaba, porque él enseñaba. Dice: lo que has aprendido de Epafras se caracterizaba porque siempre estaba enseñando la palabra de Dios y era fiel, constante, perseverante, estaba siempre ahí, aunque tenía sus problemas en casa, aunque no tenía para comer, pero siempre estaba en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque era fiel. Y hoy en este tiempo la gente pone excusas, ¿no? Excusas. No voy porque no hay quien dé agua a los cuyes. ¿Qué tal pretexto? No, se enfermó mi hijo. No por esto. Excusas y excusas. Y un día, los que nos ven en el mundo entero, un día Dios nos llamará cuentas a todos nosotros. Porque fidelidad es lo que Dios va a demandar. Otro nombre de otro hermano en el Nuevo Testamento, un nombre extraño, Onésimo. Onésimo, que también aparece en la Biblia. ¿Y por qué aparece su nombre en la Biblia? Porque era fiel. La Biblia dice en Colosenses 4:9, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Amado y fiel hermano, Onésimo. ¿Alguien pondría a su hijo Onésimo? Nadie. Pero es un hombre honrado, un hombre que fue, hermano, privilegiado de estar en la Biblia. Nosotros nos llamamos, hay gente que incluso hoy se cambia hasta el nombre, ¿no? John Kelvin, nombre extranjero, porque suena bonito. Pero le pregunta: ¿su nombre estará escrito en el libro de la vida? ¿Ah? Pero Onésimo sí está escrito en el libro de la vida. Tíquico también está. Epafras también está. Y en aquel día estarán allá arriba en el cielo. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que ya están cansaditos ya. Yo sé que el tiempo ya son más de las 10. Yo sé que han trabajado, están cansados. Todos estamos así. Y lo entiendo, ¿no? Atesoro que esta iglesia crezca, que esta iglesia avance, mientras todavía hay tiempo. Son escasos días los que les quedan, hermanos, a este mundo. La trompeta sonará y un día todas las iglesias tendrán que presentarse, los ministros, los miembros, delante del Señor, y Dios les demandará su fidelidad, les demandará: ¿qué has hecho? ¿Cuánto debiste haber avanzado y no lo hiciste? No fuiste fiel. Por eso el mensaje en esta hora es: el buen siervo y fiel. Es más, los primeros cristianos, Efesios capítulo 1, verso 1, dice que todos los primeros cristianos eran fieles. Tan fieles que estaban dispuestos a morir. Tan fieles que cuando, hermanos, agarraban los soldados a sus niños de las mujeres embarazadas con bebé que daban de mamar, les agarraban a los niños y los estrellaban contra la pared y se lo daban a los perros que lo coman. La mujer nunca negaba a Jesucristo. Le decían: renuncia a Jesucristo. Pero nunca lo hicieron porque fueron fieles. Amén. La Biblia dice que Jesucristo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 3 dice que es fiel el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. Dios es fiel.
los profetas fueron fieles, la iglesia primitiva fue fiel, Jesucristo fue fiel. Es más, esta palabra, la Biblia, también es fiel. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 Timoteo 2:11 dice: palabra fiel es esta. Todo lo que tiene correlación a Dios es fiel. Su palabra, Jesucristo, su Hijo, los profetas, los apóstoles, la iglesia primitiva, hasta la palabra es fiel. La pregunta para terminar el mensaje: la iglesia de este tiempo, ¿será fiel? Hágase usted la pregunta, usted mismo: ¿será que soy fiel delante de Dios? Dios está buscando, dice la Escritura, fieles. Por eso que en Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Pero el que en lo muy poco es infiel, en lo mucho también lo será. Así es que, importante, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que esta iglesia, los miembros presentes, los que nos ven a través del canal, mantengamos nuestra fidelidad, porque si no, vamos a llorar en aquel día. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, yo estaba en la iglesia, yo me convertí, yo asistí a la iglesia de Cristo el Salvador, yo asistí a la iglesia Fuente de Agua Viva. Sí, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Y qué harás? ¿Gritarás? ¿Llorarás? Será en vano, será triste. ¿Sabes por qué tu nombre no está escrito en el libro de la vida? No dirá: porque no fuiste fiel. No puedes entrar en mi gozo, dirá el Señor, y será terrible. Amén. Así que desde aquí hacemos un llamado a toda la iglesia, a los ministros del Señor, que se mantengan fieles. Esta obra ha empezado, que se mantenga su fidelidad, que continúen adelante, haya o no haya, venga el desánimo, venga el desaliento, sigan manteniéndose haciendo los cultos aquí. Si Dios ha levantado esta obra aquí, si esta obra es del Señor, permanecerá, porque todo lo que es de Dios permanece. Usted demostrará, hermanos, que esta obra permanece con su fidelidad. Sea fiel al Señor hasta que Cristo venga. Amén. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios me lo bendiga, Pastor Zacarías, muchísimas gracias. Será con nosotros hasta la